Hola, buenas noches. Gracias a todos los que están ya escuchándonos. Vamos a dar unos pocos minutos para empezar ya la charla. Está ya todo listo, nada más vamos a dejar que un poco de más gente esté con nosotros y en un par de minutos iniciamos. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la sesión correspondiente a este mes de Somnólogos Latinoamérica. Gracias a los que están con nosotros acompañándonos a través de los diferentes canales de Facebook, de las diferentes páginas de Facebook. Recuerden que la plática la charla se quedará grabada. Si no tienen la oportunidad de verla completa el día de hoy, podrán regresar a ella eventualmente. Y lo mismo en el canal de YouTube, en este primer foro de medicina de sueño virtual en habla hispana. Llevamos ya un par de años trabajando para la difusión de la medicina del sueño, punto importante no solamente respiratoria, sino en general la medicina del dormir, para los diferentes países de habla hispana. Y hoy tenemos el gusto, de verdad me da mucho gusto presentar a la doctora Liliana Estrada Chaverri de San José en Costa Rica. Nos va a hablar sobre estudios de sueño para el profesional de la salud. La doctora Liliana Estrada es médico especialista en medicina familiar, tiene el máster en medicina y fisiología de sueño, el curso de alta especialidad en medicina de sueño, hecho en la Ciudad de México con nosotros, en la clínica de sueño de la UNAM, el diplomado en medicina comportamental de sueño, es vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, y es la directora médica de la clínica de sueño del Hospital Clínica Bíblica en San José, Costa Rica. Es un verdadero gusto para mí presentarla. Los dejo con ella. Muchísimas gracias. Lili, estamos contigo. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo y saludo a todos desde Costa Rica. Es un placer para mí acompañarlos hoy a través de esta plática, de esta charla. Es un tema que venimos pues desarrollando desde hace muchos años y todos los que probablemente estamos conectados ahorita somos somnólogos o dedicados en gran parte de nuestro tiempo profesional a la medicina del sueño. Así que este es un tema que para mí siempre es muy llamativo, muy bonito y obviamente con cambios a lo largo de los años y del tiempo, entonces siempre es bueno estar actualizados al respecto. Bueno, en primer lugar, declaro que no tengo ningún conflicto de intereses.
Mi plática no está influida por ningún interés secundario, ni económico ni personal, y se basa en la investigación realizada en artículos recientes de todo lo que tiene que ver con estudios del sueño actualmente. Ok, ¿por qué es necesario que que tengamos un test objetivo para diagnosticar trastornos respiratorios del sueño? Nosotros como somnólogos, como especialistas en esto o como personas las cuales estamos empezando a caminar en este terreno de la medicina del sueño, sabemos que pese a la valoración integral que hagamos del paciente, muchas veces logramos tener una impresión subjetiva en la cual identificamos únicamente el 50% de los pacientes que tienen trastornos respiratorios del sueño. Y obviamente este porcentaje se va a ver disminuido cuando el proveedor de salud o el personal de salud que atiende al paciente es alguien que no conoce de forma profunda los diferentes síntomas, tanto diurnos como nocturnos, de los trastornos respiratorios del sueño. Por otro lado, muchas veces en la historia clínica tomamos en cuenta lo que habla el compañero de cama y pese a que este compañero de historia de ronquido y apnea, solo en el 64% de los pacientes logramos identificar algún síntoma o algún signo que nos haga sospechar este tipo de trastornos en los pacientes. Y en ocasiones, y me imagino que a ustedes les ha ocurrido igual, a veces nos llegan a la consulta incluso pacientes que han sido valorados únicamente con cuestionarios y con los cuales vienen con el diagnóstico, por ejemplo, de apnea obstructiva del sueño. Entonces, sabemos que a pesar de que seamos expertos en la valoración de este tipo de clínica, pues es necesario objetivizar algunos datos y muchos pacientes se comportan como una caja de Pandora, en donde tal vez la clínica no evidencia tanto la probable patología que pueda tener el paciente o la severidad, y sin embargo, cuando le hacemos un estudio de sueño, obtenemos otro resultado. Entonces, definitivamente para nosotros, objetivizar la patología, tanto respiratoria como de otra índole en medicina del sueño, es siempre necesaria y obviamente para nosotros los estudios de sueño se convierten en una herramienta diagnóstica y terapéutica en muchas ocasiones para poder valorar a nuestros pacientes. Hay la clasificación de estudios de sueño de la American Academy of Sleep Medicine. Es una de las más recientes o de las que nosotros prácticamente con la que nosotros nos guiamos, y podemos hablar de 4 tipos distintos de estudios de sueño. El tipo 1 y el 2 hablamos de la polisomnografía convencional, la polisomnografía estándar. Sin embargo, en la tipo 1 tenemos la polisomnografía que es vigilada directa en laboratorio, o sea, vigilada o monitoreada a través de un técnico en polisomnografía y cuenta con al menos 7 variables diferentes, tanto electrofisiológicas como cardiorrespiratorias, para aportarnos al menos un promedio de 38 canales, los cuales podemos evaluar en este tipo de estudio. La polisomnografía tipo 2 es la misma polisomnografía, pero que se hace portátil o en la casa del paciente o en otro sitio. Normalmente no tiene monitoreo o no está a cargo de un técnico y pues también valora las 7 variables distintas como mínimo que tenemos que ver. Los estudios tipo 3 son estudios que valoran o evalúan al mínimo 4 canales como esfuerzo respiratorio, flujo, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Y es a lo que nosotros llamamos más comúnmente estudios ambulatorios. Y más adelante vamos a ver qué otro tipo de nombre se les da. Y el tipo 4 son estudios en los cuales se analiza un parámetro único o dual, como es el caso, por ejemplo, de la oximetría nocturna o del oxiholter, que sabemos que es ampliamente utilizado en algunos países. En el nuestro, en Costa Rica, el oxiholter es bastante utilizado. Sin embargo, lo que hacemos es inferir
a través de la alteración en la frecuencia cardíaca o los cambios en frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno, inferimos que puede haber apneas. Entonces, este tipo de estudios son menos costosos, pero obviamente comprometen una gran cantidad de variables que no estamos evaluando. Y pues es importante contemplar que en la American Academy of Sleep Medicine la tonometría arterial periférica, pese a que hay estudios que avalan este tipo de dispositivos, pues la American Academy no lo considera, ¿verdad? Prácticamente ni siquiera lo toma en cuenta para poder realizar este tipo de estudios, o no es un parámetro que en este momento esté avalado por la Academia Americana. Ok, vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la polisomnografía monitoreada o el tipo 1. Es el estudio definitivamente de sueño gold standard y es un estudio ideal para observar todos los trastornos del sueño en general, debido a que tiene gran cantidad de variables las cuales tenemos que observar. Y en la foto que tenemos a la izquierda podemos ver algunos de los sensores que se utilizan para realizar este tipo de estudios. Entonces podemos ver desde los diferentes tamaños de sensores de oximetría, dependiendo de si estamos haciendo el estudio de sueño a un paciente pediátrico, a un paciente obeso, un paciente grande, las cánulas de presión, los termistores, los sensores de posición, etc. Ok, la polisomnografía tipo 1, pues si nos guiamos por el dibujo, la polisomnografía es un estudio que es un procedimiento no invasivo. O sea, a pesar de que se vea incómodo, es un estudio en el cual difícilmente a un paciente le vaya a ocurrir algo más que, por ejemplo, alguna lesión o abrasión secundario al material que utilizamos para pegar los electrodos, etcétera, o algún tipo de alergia a nivel local, pero en realidad no es un estudio en el cual nuestro paciente vaya a tener ningún riesgo incrementado con respecto a sus enfermedades de fondo. En la polisomnografía tipo 1 evaluamos actividad cerebral a través del EEG. Normalmente utilizamos entre 10 y 12 canales, tomando en cuenta todo lo que son los electrodos a nivel frontal, central, occipital y las M1, M2 o lo que son los auriculares. También contamos con los electrodos que se utilizan para el electrooculograma, el electromiograma de mentón y tibial, el flujo respiratorio que va a ser dado por dos sensores que normalmente son la nasocánula de presión y el termistor. Podemos observar también digamos, algunos procesos de verbalización y ronquido a través del sensor de ronquido, esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, que está regida prácticamente por un T2, y de esta forma podemos entonces nosotros obtener un estado electrofisiológico cardiorrespiratorio durante las horas de sueño del paciente. Este estudio se hace en un laboratorio de sueño y definitivamente es un estudio, como lo pongo ahí, fácilmente artefactable. O sea, todas las personas que hemos realizado estudios de sueño sabemos lo artefactable que es, debido a que incluso por los cambios de posición para el paciente, etcétera, siempre hay sensores que pierden su posición original o dejamos de ver de forma adecuada la variable a nivel del computador. Entonces, siempre hay situaciones que se van a presentar a lo largo de la noche durante la polisomnografía, y por eso es un estudio que requiere siempre de mucho esfuerzo y además es un estudio que requiere de mucho cuidado y que el técnico que está a cargo también tenga la expertise suficiente para poderlo llevar a cabo. Bueno, aquí tenemos 4 diferentes cuadros, el A, el B, el C y el D, en los cuales podemos visualizar diferentes polisomnografías. No nos vamos a estancar ahorita hablando de lo que observamos o de los cambios que observamos en las diferentes variables, pero podemos ver cómo en los primeros canales se ve electroencefalograma, electrooculograma, lo que es electromiograma de mentón, el sensor de ronquido, de flujo, tórax, abdomen, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, etc.
La polisomnografía tipo 2, como decía anteriormente, es el mismo estudio, pero que no se hace en un laboratorio de sueño. O sea, de una u otra forma no contamos con un ambiente totalmente controlado. Tenemos que lidiar con aquellos aspectos ambientales de la casa o del sitio donde lo estemos realizando. Además, algunas limitaciones que tiene, pues se debe a que debe ser altamente estandarizado para que funcione y requiere de una enseñanza muy significativa para el técnico y el paciente. Y obviamente entonces entramos aquí incluso a tener que tomar en cuenta que algunos pacientes cognitivamente nos pueden colaborar más o menos para realizarse una polisomnografía en casa. Requiere un scoring estandarizado de igual forma que la polisomnografía tipo 1. Hay una dificultad clara para el registro, ya que, como dijimos, es un estudio altamente artefactable y obviamente si el paciente se lo realiza en la casa, obviamente vamos a tener mayor riesgo de que alguno de los sensores no esté grabando, no se esté visualizando y sin embargo tampoco tenemos al técnico presencialmente para poder corregir estas variables. Por lo tanto, muchos de estos estudios salen subóptimos y tenemos que repetirlos. Entonces, al final, el costo es alto por la necesidad de repetición en algunos casos. Entonces, en la polisomnografía, básicamente, nos vamos a referir a qué es el estándar de oro, ¿verdad? Luego, que la American Academy of Sleep Medicine recomienda que el scoring siempre sea manual, a pesar de que muchos de los softwares que se manejan ahorita en el mercado pues se han ido haciendo cada vez más adecuados, más específicos y aún así se recomienda el scoring manual. Tenemos que tomar en cuenta que hay diferencias francas, reales, interscored, o sea, que la experiencia que tenga una persona que está estudiando una polisomnografía con respecto a otra, el conocimiento que tenga y las destrezas van a marcar la diferencia en cuanto a los resultados de la polisomnografía. Recordemos que el estadiaje manual prácticamente nos va a hacer marcar eventos o subestimar eventos y esto va a depender de nuestro conocimiento. Un buen scoring tarda al menos de 7 a 10 horas en una persona con poca experiencia o con un estudio muy complicado y de 3 a 5 horas en promedio en personas que tienen mucha experiencia. Por lo tanto, podemos ver que la polisomnografía no solo requiere de un registro adecuado a lo largo de la noche, sino que también requiere mucho tiempo para lograr producir y estadiar un reporte con respecto al registro. Luego, debemos tener una capacidad para correlacionar. ¿A qué me refiero con esto? Que prácticamente una polisomnografía, y siempre pongo este ejemplo, es como hacer un ultrasonido y decir nosotros que solo podemos ver, por ejemplo, la vesícula biliar. O sea, que no tenemos la capacidad ni el expertise para ver lo demás. En una polisomnografía debemos correlacionar, por ejemplo, la historia clínica, debemos correlacionar enfermedades de fondo, saber qué podemos esperar en electroencefalograma de un paciente que tiene un síndrome doloroso como una fibromialgia o, por ejemplo, qué hallazgos podemos encontrar en un paciente que tiene una depresión o un trastorno del ánimo. De igual forma, saber cuáles son los efectos secundarios sobre el sueño que tienen algunos fármacos para poder correlacionar hallazgos de la polisomnografía con los medicamentos utilizados por el paciente. Por otro lado, por ejemplo, patrones de sueño que nos ayuden a definir hallazgos en la polisomnografía. Por ejemplo, pacientes que tienen privación crónica de sueño y que por tanto tengamos alteraciones en la latencia sueño o en la latencia al primer REM de la noche o un rebote de sueño N3 o de fase REM. Entonces, todos estos aspectos son importantes porque de la expertise que tenga la persona que se encarga de evaluar o de estadiar la polisomnografía, nos permite dilucidar hallazgos incluso incidentales en la polisomnografía. Muchos pacientes
pueden consultar por apnea obstructiva del sueño. Y en la polisomnografía observarse alteraciones a nivel de los canales electroencefalográficos que nos hagan sospechar que tienen actividad irritativa o epileptógena de fondo secundario, por ejemplo, a un evento hipóxico por una apnea obstructiva. O podemos perfectamente encontrar pacientes que acuden por somnolencia diurna excesiva y sin embargo en la polisomnografía no encontramos ninguna alteración respiratoria del sueño, pero encontramos alteración en el electroencefalograma o podemos encontrar alteraciones a nivel del electromiograma de mentón o movimientos periódicos de extremidades asociados, por ejemplo, a un síndrome de piernas inquietas o a una neuropatía de fondo. Entonces, todos estos aspectos nos hacen entender que para leer una polisomnografía debe haber un proceso de aprendizaje, debido a que podemos subestimar o subdiagnosticar algunas alteraciones que podrían evidenciarse fácilmente en una polisomnografía. Y por ende, cuando tengo el expertise para dilucidar hallazgos incidentales y hallazgos asociados a las patologías que buscamos en la polisomnografía, pues también entonces adquirimos la capacidad para tomar decisiones basados en los hallazgos de la polisomnografía, lo cual desde uno u otro punto también es nuestra responsabilidad. ¿Cómo se da el proceso en la polisomnografía? Bueno, prácticamente el registro y grabación está a cargo de un técnico de polisomnografía 1 o 2. El scoring normalmente lo podría hacer un técnico capacitado en polisomnografía, un técnico tipo 2, que ya también sepa realizar estadiajes, siempre bajo la coordinación del médico especialista en medicina del sueño. Y la unidad diagnóstica, las decisiones y las recomendaciones obviamente deben estar dadas por el médico especialista en medicina del sueño, tomando en cuenta que este médico especialista en sueño puede tener muchas especialidades madres, ¿verdad? O primarias, como por ejemplo neurología, otorrinolaringología, psiquiatría, medicina interna, etcétera. Entonces, no hablo del médico especialista en sueño como únicamente somnólogo, sino que hablo del especialista que tiene la capacidad y el conocimiento para poder hacer este tipo de estudios. No sé en otros países, me imagino que es algo similar. En Costa Rica tenemos una intrusión importante de otras áreas de la salud en lo que tiene que ver con sueño y desgraciadamente incluso hay personas con profesiones afines a la medicina, pero que no son médicos, realizando estudios de sueño, emitiendo diagnósticos clínicos, etcétera. Y obviamente esto es de gran responsabilidad porque, como sabemos, el diagnosticar es un acto meramente médico. Ok, en la polisomnografía como gold standard debemos tomar en cuenta que en las polisomnografías, a pesar de que son el gold standard, podemos tener algunas situaciones en las cuales debemos fijarnos antes de determinar que una polisomnografía es un estudio que pueda servir como una herramienta diagnóstica específicamente en algunos casos. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta el tiempo de registro y el tiempo total de sueño. Registros cortos, inferiores a las 6 horas, o tiempos de sueño inferiores a las 4 horas, sabemos que obviamente van a afectar los diagnósticos que podamos hacer o la visualización de la patología. Por otro lado, la arquitectura del sueño, dependemos de si el paciente logró llegar a fase REM, cuánta densidad o porcentaje de sueño REM hizo en toda la noche. Si no hizo sueño REM, entonces podemos tender a un subdiagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño que sabemos que van a ser más evidentes o más profundos en los estadios REM de sueño. Por otro lado, pacientes que no generamos cambios de posición durante la noche, que están en decúbito lateral permanentemente, obviamente sabemos que el estar en posición supina va a afectar más a nuestros pacientes. Entonces, a pesar de que la polisomnografía es el gold standard, debemos tener cuidado para saber cuándo una polisomnografía
sí se puede considerar una herramienta diagnóstica y cuándo no, dependiendo de estos factores. Y tomar en cuenta que podemos también a veces visualizar patología respiratoria del sueño y sin embargo podemos generar una subclasificación o generar que tendamos a observar una patología que en realidad es más severa. Sin embargo, en el estudio podríamos estar observando que podría ser leve o moderada por la alteración en la calidad de sueño de la noche. Es un estudio que obviamente tampoco el paciente va a dormir igual que en casa. Eh, es algo que siempre trato, por lo menos yo, trato de darle esa guía anticipada al paciente. Muchos creen que van a llegar a la clínica de sueño a dormir mejor que en casa y sin embargo el tener tantas variables en observación, tantos cables, pues hace que muchas veces el estudio de sueño no sea tan placentero como lo esperan. Entonces, una guía anticipada puede ayudarnos también a que el paciente sepa que va a tardar un poco más en dormirse, que necesitamos al menos 4 horas de sueño, para que el paciente no se preocupe o no se angustie en si no cumple el tiempo total de sueño que trae como expectativa. Las ventajas de la polisomnografía es que nos permite identificar otros trastornos del sueño, como lo dije anteriormente, trastornos del comportamiento, trastornos neurológicos, trastornos del movimiento, etcétera, y obviamente en otro tipo de estudios no lo vamos a poder visualizar. Tenemos también la posibilidad de que una polisomnografía tomemos la decisión de realizar una noche dividida, dependiendo de la patología que observemos en el paciente. ¿Cuáles son las desventajas de la polisomnografía? Bueno, definitivamente el costo, y voy a hacer una aclaración, el costo de la polisomnografía es caro no únicamente por el hecho de que el equipo es caro, ¿verdad? Definitivamente eso también tiene mucho que ver. Los equipos no cuestan menos de $15,000, equipos de los equipos menos costosos. Luego, tener abierta una clínica de sueño a pesar de que no hay pacientes, obviamente tiene un costo elevado. Mantener al personal trabajando en la clínica de sueño para un estudio de sueño como para 20, pues obviamente esto hace que el costo de la producción de una polisomnografía sea sumamente elevado. La otra ventaja es que no siempre es exitosa o el paciente siente que no durmió lo suficiente. Entonces, entramos aquí también en una disyuntiva en donde el paciente percibe que pagó mucho dinero por un estudio, sin embargo, él no considera que el estudio haya sido adecuado. Entonces, este tipo de aspectos hacen que muchas veces una noche no sea suficiente para nosotros llegar a un diagnóstico claro. Y obviamente todo esto incrementa los costos de producción de una polisomnografía. Voy a continuar con los estudios tipo 3, que se habla del Home Sleep Apnea Test, en siglas en inglés, y obviamente recibe otros nombres, ¿verdad? Como por ejemplo la poligrafía ambulatoria o por ejemplo los Out of Center Test. Todos estos nombres son prácticamente lo mismo, bajo lo cual conocemos a la famosa poligrafía. Los Home Sleep Apnea Test eh, podrían ser utilizados como la base diagnóstica según los datos evaluados para determinar ronquido primario, apnea central, apnea obstructiva del sueño. ¿Qué constituiría una técnica adecuada para recolectar la información necesaria? Pues estas son dos preguntas que siempre están sobre la mesa, ¿verdad? Y obviamente este tipo de devices o de equipos son una necesidad definitivamente por costo y acceso, ¿verdad? Como lo dije al principio, es difícil que podamos nosotros como somnólogos no realizar estudios de sueño del paciente y basarnos en la clínica. Pues hay patologías en las que sí lo podemos hacer, pero en otras no. Y obviamente esta necesidad de costo y acceso hace que muchas veces podamos evaluar a nuestros pacientes o no podamos evaluarlos. Debemos tomar en cuenta que incluso para la American Academy existen diferentes criterios para hipopneas, uno que es el recomendado, otro que es el aceptado.
muchos de los equipos que se utilizan para estudios ambulatorios no necesariamente se encuentran en regla con los criterios diagnósticos que nosotros queremos utilizar. Entramos en interrogantes como, por ejemplo, si un dispositivo que solo tiene un sensor térmico o un termistor, pero que no da esfuerzo respiratorio, podría darnos un diagnóstico certero de apnea. O si un sensor térmico, pero con banda de esfuerzo, sí podría dárnoslo. Si solo el hecho de tener una nasocánula de presión, con o sin esfuerzo, podría darnos un diagnóstico de apnea del sueño. ¿Qué hace que se requieran uno o más sensores para el diagnóstico? ¿Cuál es la verdadera evidencia de los out-of-center devices en el diagnóstico de apnea del sueño? Bueno, las recomendaciones de la Academia Americana de Medicina del Sueño del 2007, que están vigentes actualmente, hablan de que deben corresponder siempre a una evaluación clínica integrada por un especialista entrenado en sueño. O sea, lo primero es una valoración clínica integral. En segundo lugar, que para poder utilizar este tipo de dispositivos debe haber una alta sospecha de apnea del sueño moderada o severa, pero que además el paciente no tenga comorbilidades, o sea, que no tenga trastornos, insuficiencia respiratoria, que no tenga un EPOC de fondo o pacientes que tienen arritmias cardíacas o que tienen una obesidad mórbida o que son hipertensos. Hay una gran cantidad de variables, incluso el insomnio mismo podría ya ser que muchos de nuestros pacientes no sean, los estudios ambulatorios no necesariamente sean el estudio más adecuado para ellos. Solicitan un registro mínimo en donde tengamos flujo, esfuerzo respiratorio y oximetría de pulso. Y de aquí se han derivado una gran cantidad de dispositivos con diferentes tipos de sensores que vamos a ver más adelante, siempre con el fin de mejorar en alguna medida la adquisición de la información. Y luego que nunca está recomendado en el tamizaje de apnea del sueño en pacientes asintomáticos. Estos son los aspectos tal vez más importantes de las recomendaciones de la Academia Americana de Medicina del Sueño. Y si lo vemos a un grosso modo, pues prácticamente una gran cantidad, un gran porcentaje de los pacientes quedarían prácticamente excluidos de poder ser manejados o testeados a través de un estudio ambulatorio. Y es ahí donde tenemos muchas veces que poner en una balanza la posibilidad económica del paciente, hacer algo o no hacer nada frente a un paciente que económicamente no puede realizársele una polisomnografía. Sin embargo, es aquí donde nosotros como somnólogos también tenemos la expertise para definir si un estudio de poligrafía ambulatoria nos da las variables o el registro suficiente o la calidad de registro suficiente como para poderlo considerar nosotros una herramienta diagnóstica. Otro aspecto importante, se le vende al paciente muchas veces un concepto que no es, ¿verdad? El hecho de que un estudio de poligrafía se haga durante el sueño no significa que estemos generándole al paciente un registro del sueño. Entonces, llamarlos estudios de sueño en realidad prácticamente no cabría en la definición. ¿Por qué? Porque lo hacemos durante el sueño, pero no podemos ver en la mayoría de los equipos, no podemos ver estadiaje de sueño. ¿Cuánta información se requiere para un test ambulatorio? Pues básicamente debe ser suficiente con una técnica de recolección adecuada. ¿A qué nos referimos con esto? A que al menos 4 horas de registro en un verdadero periodo de sueño con adecuado registro de oximetría y flujo. Y además, muchos de los centros de sueño en el país utilizan otras variables, como por ejemplo preguntarle al paciente cómo durmió en relación a cómo duerme normalmente en casa, si siente que pasó una noche adecuada, o el paciente puede decirnos si cree que pasó despierto toda la noche, y obviamente algunas afirmaciones del paciente nos tendría que hacer prácticamente desestimar la información que recibimos.
Ok, muchos de estos equipos tienen auto-scoring, ¿verdad? Prácticamente el software que permite que haya un análisis automático de la información. Según 3 estudios diferentes, uno publicado en Chest, uno en Sleep y otro en Sleep también, de lo más reciente, hay un rango de diferencia entre el análisis automático y el manual que varía aproximadamente entre un 5 y 8 eventos por hora de apnea obstructiva del sueño entre el análisis automático y el manual. Y los dispositivos que solo permiten el scoring automático y que no son editables restringen la agudeza en el diagnóstico, ¿verdad? Muchos de los equipos de ambulatorios sí permiten visualizar el registro de tal forma que podamos incluso editar, ¿verdad? Quitar eventos de acuerdo a los criterios diagnósticos o más bien marcar eventos o cambiar, por ejemplo, de un evento de hipopnea a un evento de apnea o modificar por apnea central o resistencia aumentada al flujo. Entonces, este tipo de dispositivos son más adecuados porque de una u otra forma nos ayudan a editar la información. Ahora, tomemos en cuenta también que pueden haber, ¿qué les puedo decir? Incluso empresas encargadas de venta y distribución de CPAPs, que para nosotros ha sido también una invasión y me imagino que en el resto de Latinoamérica también, pero obviamente entonces se basan en este tipo de dispositivos en los cuales no necesitan a alguien entrenado realizando el análisis y entre más diagnósticos de apnea del sueño puedan obtener, pues es mejor para ellos desde otro punto de vista, porque si tienen muchas de las empresas, no puedo decir que todas tienen intereses en ese sentido. Entonces, obviamente este scoring automático no necesariamente es tan adecuado. ¿Qué ventajas tienen los estudios ambulatorios? Bueno, que son de menor costo, tiene un adecuado diagnóstico de apnea del sueño cuando el paciente es altamente sospechoso y resulta similar a la polisomnografía, ¿verdad? Cuando nos referimos a sensibilidad, sobre todo en pacientes que son altamente positivos desde que hacemos la sospecha clínica. ¿Qué desventajas tienen? Obviamente pérdida de la información, subestimación de la severidad y falsos negativos. Esta subestimación de la severidad, recordemos que no es lo mismo dividir el índice de apnea, la cantidad de eventos obstructivos que vemos o de eventos centrales en un tiempo total de sueño que dividir esta cantidad de eventos en un tiempo total de registro, en donde ese tiempo total de registro no necesariamente fue de sueño durante toda la noche. Y lo otro es que pueden haber falsos negativos. Ok, este es un estudio que se publicó en el 2018 en donde hacen una correlación entre el análisis automático de estudios ambulatorios y con respecto a polisomnografía y podemos ver cómo del 13 al 14% de los pacientes recibieron falsos negativos de apnea del sueño después de haberse realizado una polisomnografía la noche después a la poligrafía. Y por otro lado, 21% de los estudios, ¿verdad?, cambiaron, aunque fueran un nivel de severidad, la apnea obstructiva del sueño, ya sea de leve a moderada, moderada a severa, después del scoring manual. Entonces, por ejemplo, acá en Costa Rica, el hecho de que un paciente sea leve prácticamente hace que la seguridad social no le ponga CPAP. En cambio, a los moderados y severos sí. Entonces, obviamente, si la severidad va a depender de que el scoring manual se haga o no, pues obviamente siempre tenemos que tomar en cuenta que estaríamos afectando enormemente a un paciente en cuanto a la decisión de tratarlo o no. Ok, ¿qué es el sistema de categorización Scoper? Bueno, es cómo se categorizan los diferentes estudios de sueño basados en la presencia de variables de sueño, de variables cardiovasculares, de oximetría, de posición, de esfuerzo y de flujo respiratorio. Entonces, podemos ver que según la categorización del sistema Scoper, los diferentes equipos pueden brindarnos, por ejemplo, en canales de sueño, desde un nivel S1 a S4. La mayoría de equipos que tienen alguna forma de evidenciar sueño prácticamente son S3, o sea que lo hacen prácticamente derogado o definido a través de la actigrafía.
En el aspecto cardiovascular, hablamos de estudios como la polisomnografía, en donde tenemos más de un electrodo o de un sensor a nivel de frecuencia cardíaca, hasta estudios en los cuales del todo ni siquiera miden frecuencia cardíaca o lo hacen a través de pulso oximetría o lo hacen a través de tanometría arterial periférica. En cuanto a la oximetría, vemos equipos que tienen desde un O1 hasta un O3, ¿verdad? Dando diferentes alternativas de oximetría. En la posición dada por video o no dada por video, sino que a través de otra medida. En esfuerzo vemos cómo se ven desde estudios que tienen que ver con 2 RIPs o 2 bandas hasta los que tienen una, o sencillamente algunos otros tipos de medidas de esfuerzo, ¿verdad? Que se puede correlacionar en el dispositivo o en el equipo. Y en respiratorio, equipos que van a tener diferentes medidas, ya sea a través de termistor o nasocánula, hasta equipos que prácticamente no tienen nada. Entonces, básicamente el S1, C1, O1, P1, E1 y R1 es básicamente la polisomnografía. ¿Ok? Y los demás estudios, pues en los demás equipos podemos ver cómo al hacer este análisis podemos ver cómo la mayoría de equipos que están en el mercado, no están todos, aclaro que no están todos, por ejemplo, falta el Embleta Gold, ¿verdad? Y faltan otro tipo de dispositivos, pero podemos ver cómo la mayoría tienen oximetría, que es prácticamente lo que no les falta, ¿verdad? La posición, básicamente la posición nunca está dada por video. Podemos ver cómo la mayoría que tienen algo de sueño es básicamente basados en actigrafía. El aspecto cardíaco de frecuencia cardíaca, básicamente muchos por tanometría arterial, otros directamente por canales electrocardiográficos, ¿verdad? Otros no tienen medición de electrocardiografía. Esfuerzo respiratorio, pues básicamente unos tienen 2 bandas, otros tendrán otra forma de medir. Y en el aspecto respiratorio, desde los que tienen 2 sensores hasta los que prácticamente no tienen ningún sensor para evaluar aspectos respiratorios. Entonces, básicamente, para nosotros tener un 98% de sensibilidad a la hora de diagnosticar apnea obstructiva del sueño, en equipos mínimamente, ¿qué les puedo decir? Con las variables mínimas que deberíamos contar es con sueño, que por lo menos esté permitido, no visualizado, pero sí inferido por actigrafía. Luego, electrocardiografía, oximetría, posición, alguna medida de esfuerzo y por lo menos un termistor. Esto es básicamente lo que recomienda el sistema Scopper como mínimo para poder tener una adecuada sensibilidad del 98%. Ok, aquí podemos ver cómo hay un análisis básicamente de 2 equipos, el Embleta y el Stardust, en donde podemos ver, ¿verdad?, dentro de la clasificación de Scopper dónde está cada uno. Sin embargo, las conclusiones a las que se llega es que prácticamente para poder hacer out of center estudios fuera de laboratorio de sueño o estudios ambulatorios o poligrafías, básicamente debemos contar con termistor más 2 bandas de esfuerzo, una socánula más 2 bandas de esfuerzo. Y podemos ver cómo el Embleta Gold al menos cumple, ¿verdad? Perdón, el Embleta cubre algunas de las variables que son requeridas. Sin embargo, no es el único. El Stardust también, el Ares también. Hay varios equipos que entrarían dentro de estas condiciones. No significa que no podamos utilizar otros dispositivos. De hecho, uno puede utilizar dispositivos incluso más sencillos, pero estamos hablando de que entre más variables mejor, y obviamente entra el factor de la expertise y el conocimiento también a ser una variable importantísima en la decisión de toma de decisiones en los pacientes con apnea del sueño. Les dejo acá, ¿verdad?, que
en el 2017, entre el 2013 y el 2017, se publicó la guía práctica o las guías clínicas, ¿verdad?, para diagnóstico de estudios para pacientes con apnea obstructiva del sueño, y obviamente es una guía práctica muy interesante en la cual básicamente podemos guiarnos de una forma muy fácil en cuanto a este tipo de estudios. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales o el resumen de recomendaciones que da la Academia Americana de Medicina del Sueño? Primero, que todas aquellas herramientas como cuestionarios o algoritmos predictivos no deberían ser usados para diagnosticar apnea del sueño en adultos, en ausencia prácticamente de al menos una polisomnografía o un estudio ambulatorio. Luego, recomiendan que la polisomnografía, ¿verdad?, y la poligrafía ambulatoria deben tener adecuado registro o una técnica adecuada de registro que nos permita ser utilizado en pacientes que no son complicados, ¿ok? O que presenten síntomas de otras patologías o que puedan aumentar el riesgo de estos pacientes. Luego, si una única poligrafía sale negativa o inconclusa o con una técnica adecuada, se recomienda repetir una polisomnografía. Luego, se recomienda la polisomnografía antes de un estudio ambulatorio, aquellos pacientes, como lo dijimos anteriormente, ¿verdad?, con patologías cardiorrespiratorias significativas, pacientes con enfermedades neuromusculares o pacientes que tienen un síndrome de hipoventilación, etcétera, o que usan medicaciones con opioides o con benzodiazepinas, etcétera, que puedan afectar en gran medida o ser comórbidos con insomnio, por ejemplo, en estos pacientes. Luego se sugiere también que el protocolo de noche dividida, ¿verdad? Y vean que esto es una recomendación que es débil realmente, ¿verdad? En realidad la split night viene a ser una decisión del médico a lo largo de la noche o del técnico de polisomnografía, pero en realidad que sea mejor o no que un diagnóstico de toda la noche, pues lo único es que evitamos esa variabilidad noche a noche, que cuando la técnica de registro es adecuada y el sueño del paciente es adecuado, pues no es necesario hacer otra noche. Y por otro lado, se sugiere también que pacientes que salen negativos, ¿verdad? Si seguimos con la idea de que ese paciente es altamente sugestivo, pues debemos realizar una polisomnografía o repetir el estudio para poder evidenciar que realmente el paciente está negativo. Las recomendaciones son básicamente que el centro de sueño esté verdaderamente acreditado, que obviamente que la persona que realiza la polisomnografía o la poligrafía, ¿verdad?, sea una persona que tenga el conocimiento para realizarlo y para poder definirlo como adecuada herramienta diagnóstica. Entonces, al final de todo, ¿qué tipo de estudio es el que yo decido para un paciente? El estudio no debe depender de lo que mi centro de sueño tiene o del tipo de equipo del que yo dispongo, sino que va a depender de lo que el paciente necesita. Y es por eso que las personas que nos dedicamos a sueño normalmente no solo tenemos un solo dispositivo, sino que tenemos a la disposición del paciente muchos tipos de estudios de sueño y de acuerdo a la patología que vamos a explorar o valorar en el paciente, tomar en cuenta así qué decisión o qué tipo de estudio de sueño le realizamos. Y esto es algo que prácticamente está muy sacrificado en la actualidad porque obviamente estamos tendiendo a que los estudios de sueño cada vez sean más ambulatorios para disminuir los costos operativos, pero debemos tratar de que no afecte la calidad o que no afecte la forma en que hacemos la valoración del paciente. Bueno, eso es lo que les tenía para hoy. Abro a preguntas y a comentarios. Muchas gracias, doctora Liliana Estrada, por la plática. Ando checando si hay alguna pregunta en
páginas de Somnólogos Latinoamérica o en la de Somnólogos México. Un momentito. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta? No, creo que no hay preguntas. No, de hecho no hay ninguna pregunta. Pues bueno, no nos quedaría más que agradecer a la doctora Liliana Estrada por su charla. Muchas gracias, Lili, por estar con nosotros. Y a todos los que nos escuchan ahora en vivo o que nos escuchen eventualmente en la grabación de esta charla, recordarles que cada 2 meses estamos haciendo estas sesiones, estamos intentando que la somnología, que la medicina del sueño crezca, no nada más en Latinoamérica. Si bien se llama Latinoamérica, pues está abierto a toda la gente de habla hispana. Y lo que queremos es esto, difundir la medicina del sueño. Entonces, profesionales de la salud o simplemente gente que esté interesada en la medicina del dormir estará siempre invitada a escuchar nuestras charlas y a participar. Aquí finalmente lo importante es esto, que podamos interactuar. Si tienen preguntas, si quieren proponer algún tema para las siguientes sesiones, todo es bienvenido. Finalmente la idea es que crezcamos todos en conjunto. Nuevamente, doctora Liliana Estrada, muchísimas gracias. Doctor Rafael Bernal, doctor Javier Rodríguez Nagore, no sé si quieren despedirse. Muchas gracias a todos. Siempre es un placer compartir con ustedes y con la comunidad de medicina del sueño. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay cosas que se modifican y cambian día con día, ¿verdad? Y lo importante de estas sesiones también es precisamente abrir ese espacio para conocimiento y para actualización. Así que muchas gracias a vos también, Alberto. Muchas gracias. Por encargarte hoy de estar a cargo de esta plática. Y por aquí me comentan que hay una pregunta, pero no la encuentro. No la encuentro. ¿Alguien la ve? ¿Rafa o Javi? No la vi. No la he visto. No encuentro me comentaban por mensaje directo que hay una pregunta, pero no la... Sí, acá hay una pregunta, yo ya la encontré. ¿Podría mencionar algo con respecto a estudios de sueño en edad pediátrica? Ok. Bueno, en edad pediátrica básicamente no se recomienda el uso de poligrafía ambulatoria, únicamente polisomnografía, ni siquiera para aquellas alteraciones o pacientes altamente sugestivos. Y básicamente esa es la posición de la Academia Americana del Sueño y de los estudios más recientes. En ese sentido, les puedo decir que comunidad pediátrica lo que se recomienda siempre es polisomnografía completa. Y con respecto a esa pregunta, Lili, ¿tú qué opinas de una publicación que salió recientemente del doctor David Gozal, si no estoy mal, hace más o menos un mes y medio, donde él hizo un estudio con oximetría, pulsoximetría y comparándolo con la polisomnografía en los niños? Y digamos que los resultados muestran que es bastante, digamos que los resultados se pueden correlacionar de una forma importante con la polisomnografía. ¿Tú crees que eso le abre el campo? Porque yo creo que la recomendación de la Academia Americana va más a que la evidencia no estaba para poderlo hacer, pero no que no esté indicado en los niños. Claro, digamos que hay una parte de la capnografía que uno tiene que tener en cuenta en los niños, pero ¿tú qué opinas de esos estudios? Y yo creo que vienen más en camino como por ese lado, ¿no? Sí, bueno, en realidad, si nos ponemos a hablar de eso, yo creo que incluso a nivel de toda Latinoamérica se utiliza más la oximetría que otra cosa para la evaluación de los trastornos respiratorios en los niños, ¿verdad? Ese último estudio, así con nombre y apellido del investigador, pues no recuerdo haberlo leído, pero sí he leído un par de estudios más en donde la pulsioximetría
es una tendencia que prácticamente sea lo único que se vaya a evaluar en este tipo de casos, ¿verdad? Y obviamente en los niños parte de lo que se visualiza es que prácticamente no debe haber alteración en la oximetría a lo largo de la noche y sin embargo el nadir a nivel de los niveles de oxigenación y de los eventos que se dan, pues obviamente también tenderían a generar una tendencia que se estén dando sobre todo en sueño REM. Probablemente un neumólogo, ¿verdad? Ojalá pediátrico, podría hablar más claro en este sentido. Obviamente siempre va a haber una tendencia a hacer estudios más simplificados, a menor costo, para llegar a la misma patología. Sin embargo, recordemos que incluso la forma en que se hace el scoring de la apnea obstructiva del sueño en niños con respecto a adultos es diferente. Los criterios que se utilizan en polisomnografía son distintos. E incluso la cantidad de eventos por hora cambia en la población pediátrica con respecto a la evaluación que hacemos del adulto. Entonces, la pulsioximetría es lo que más se utiliza. Ahora, aquí en Costa Rica, a nivel hospitalario, les puedo decir que la mayoría incluso a nivel hospitalario acá no hay polisomnografía. Entonces, lo que se usa en el Hospital, por ejemplo, Nacional de Niños es sobre todo la pulsioximetría nocturna. Y probablemente en muchos países de Latinoamérica por los altos costos de polisomnografía, ¿verdad? Yo creo que siempre se llega a inferir que algo ocurre, igual que ocurre con los estudios tipo 2, que básicamente la oximetría entraría dentro de los estudios tipo 4, que son de un único canal o de una única variable, pues entraría dentro de esto en donde inferimos que hay trastornos respiratorios del sueño, pero no estamos viendo los canales de flujo, no se está viendo el esfuerzo respiratorio, no podemos determinar claramente con una oximetría de pulso si la patología es obstructiva o un síndrome de hipoventilación a nivel central en paciente pediátrico. Entonces, hay algunas alteraciones que de igual forma no podrían determinarse únicamente con una oximetría. Incluso ustedes saben que hay alteraciones que son de origen central en donde prácticamente la oximetría no se altera, ¿verdad? Entonces, creo que como somnóloga siempre voy a tender a defender las capacidades o el techo que tiene cada estudio con respecto a las patologías que podemos descartar, pero probablemente es por la conciencia que tenemos nosotros como somnólogos también, de que cada estudio tiene su capacidad o simplemente podrá haber algunas variables y otras no, y en eso la mayoría somos como estrictos, ¿verdad? O por lo menos la formación nuestra es, ok, cada paciente para cada estudio y no un tipo de estudio para todos los pacientes. Me gustaría que compartieran ese artículo, ¿verdad? Sería interesante verlo y verlo todos también y hacer un análisis posterior también de lo que dice el artículo. No sé si alguien lo tiene a mano y que nos lo pueda pasar a la comunidad también. Voy a ver si lo puedo conseguir y hoy mismo lo subo para que podamos todos bajarlo de la página de Somnólogos Latinoamérica. Ok. El mismo doctor Lili que nos hizo la pregunta, pues de lo de hablar un poco la discusión de los estudios en la edad pediátrica, también nos dice que es importante enfatizar la utilidad de la polisomnografía con montaje bilateral, ¿no? O sea, hablando ya para otro tipo, pues, de estudios un poco más enfocados también hacia lo que tú hablabas de epilepsias y cosas de estas nocturnas, ¿no? Exacto. Sí. Ahí estaríamos hablando ya directamente de un 10-20, ¿verdad? Para patologías más específicas, por ejemplo, de ya alteraciones a nivel electroencefalográfico que se quieran evidenciar, para el estudio o diagnóstico diferencial entre parasomnias y epilepsia, etcétera, ¿verdad? Pero específicamente para trastorno respiratorio del sueño, igual en el paciente pediátrico sí se monta bilateral, pero aún así no se utiliza todo el 10-20. Que se utilizaría, digamos, para la extensión de polisomnografía más electroencefalografía nocturna. Entonces, yo en lo personal no tengo tantísima experiencia en el manejo de paciente pediátrico porque realmente veo poco paciente pediátrico respiratorio, ¿verdad? Digamos que el grueso de pacientes que veo son sobre todo pacientes adultos.
Obviamente, sí hemos tenido casos de pacientes pediátricos que nos envían para valorar alteraciones respiratorias del sueño y que ya normalmente tienen una oximetría de base que está alterada, etcétera, y ya nos envían pacientes prácticamente que ya están casi que listos para operar. Y es importante también que en estos pacientes la polisomnografía que evidencia el antes y el después es importante también, ¿verdad? Nosotros, la polisomnografía o la poligrafía nos pueden ayudar a definir cómo estaba el paciente previo a un procedimiento quirúrgico, cómo está después, en cuánto disminuyó el índice de apneas o el índice de resistencia al flujo, la cantidad de ronquido, el índice de saturaciones, o sea, todos esos aspectos son importantísimos tomarlos en cuenta y lo que nos limita muchas veces es el costo. Porque no podemos decirle al paciente que vamos a hacer una polisomnografía de $600 antes y luego otra después, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que los protocolos que maneje cada somnólogo, por ejemplo, nosotros a veces hacemos polisomnografía inicial y luego poligrafía control para abaratar costos, pero yo creo que al final esto va a ser una decisión del médico somnólogo cómo va a manejar este tipo de situaciones con cada paciente, ¿verdad? Y acá nosotros estamos empezando con el proceso de estudiar pacientes pediátricos con polisomnografía. No hay una culturalización ahorita, por lo menos acá, en donde al paciente, por ejemplo, prematuro se le envía polisomnografía. Ni tampoco que al paciente con alteraciones respiratorias del sueño previas a la cirugía se les mande polisomnografía, o a los pacientes con algunas alteraciones como hipotonía por trisomía 21 se les mande polisomnografía. O sea, realmente aquí hay poca experiencia porque no se ha trabajado tan a fondo en el paciente pediátrico con respecto al tema del sueño y la parte respiratoria, y vemos más aspectos desde el punto de vista comportamental, ¿verdad? En pediatría. Y sé que el Hospital Nacional de Niños está ahorita empezando a trabajar con un otorrino que se fue y se formó con Lugo y está empezando en este proceso, pero no hay ni siquiera cuartos de polisomnografía a nivel hospitalario acá. Todo es a nivel privado y se le venden servicios, digamos, a la seguridad social, pero entonces no tengo tanta experiencia en la realización de polisomnografías en paciente pediátrico. Bien, hay otra pregunta. La maestra Montserrat Roldán, de aquí de México, pregunta, tomando en cuenta todas esas desventajas, ¿qué es lo que se hace a nivel hospitalario, ahora que lo menciona, en Costa Rica, después de hacerle una pulsioximetría a niños? No sé qué les hacen, o sea, les puedo decir que probablemente eso lo manejan los servicios de neumología y otorrino del centro hospitalario. Yo no trabajo en el centro hospitalario pediátrico, trabajo en un centro hospitalario privado. Y luego también tengo más de 13 años de hacerle los estudios de sueño a la seguridad social, pero en adultos. Prácticamente los niños no son enviados ahorita para polisomnografía por lo que les explicaba del proceso de culturalización. ¿Qué les puedo decir? Al paciente con alteraciones en la pulsioximetría habría que ver cómo los está manejando neumopediátrica y otorrino, sí que les hace pulsioximetrías antes de tomar decisiones de procedimientos quirúrgicos como amigdalectomías o adenoidectomía, ¿verdad? Y sé que hay pacientes, pocos, tratados incluso con CPAP o con presión aérea positiva, pero son pacientes que normalmente tienen alguna alteración craneofacial o que tienen algún trastorno genético, ¿verdad? O pacientes obesos, pero no tengo conocimiento ni en qué porcentaje, ni cómo los está manejando el hospital directamente. Sé que contratan servicios de alquiler o de renta de dispositivos de presión aérea positiva no invasiva, pero en muy poca cantidad a nivel pediátrico, ¿verdad? Porque a nivel de adultos les puedo decir que
Se hacen muchas polisomnografías al año, muchísimas, y se indican muchísimos dispositivos de presión aérea positiva o se envían pacientes para dispositivos de avance mandibular o para manejo por otorrino, pero básicamente me encargo de hacer la polisomnografía, enviar el diagnóstico, el reporte, las indicaciones o las recomendaciones, y los hospitales se encargan de definir cómo o hacia dónde refieren a los pacientes, por ejemplo, si consideran que amerita una valoración por otorrino o por neurología, dependiendo de los hallazgos de la polisomnografía o de neumo. Creo que cada país se maneja algo diferente en eso, ¿no? Colombia también está cubierta prácticamente por la seguridad social, todo lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento, ¿cierto, Rafa? Sí, cierto. Es un poco diferente. Y en México la seguimos sufriendo con el hecho de que la medicina del sueño todavía no está bien cubierta a nivel institucional, sigue siendo predominantemente privada. Así es, así es. Y por lo menos acá tenemos un colegio, que es el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en donde ya la especialidad de medicina del sueño está incorporada como tal desde el año 2013. Fue una lucha importante, pero entonces la intrusión ha dejado de ser tan amplia porque ya de una u otra forma el colegio regula quiénes pueden hacer medicina del sueño o hasta dónde, por ejemplo, podría una persona que no es especialista en sueño hacer una polisomnografía o una poligrafía. Entonces es un poco delicado, pero de una u otra forma eso ha ayudado también a frenar que en Costa Rica las empresas prestadoras de servicio o de venta de CPAPs no entren como han entrado en otros países de Latinoamérica, en donde prácticamente son la competencia mayor de los médicos somnólogos, ¿verdad? Eso nosotros, a pesar de que tenemos todas las marcas de CPAPs aquí, se maneja una relación por lo menos solo de proveedor y no todavía como ese factor intrusivo a la medicina del sueño. ¿Tiene algún comentario, preguntas? Bien, pues si no hay más preguntas, nuevamente agradecer a la doctora Liana Estrada por su charla del día de hoy. Agradecer a todos por su presencia. 463 personas alcanzadas, un muy buen número a través de Facebook. Gracias a todos por su presencia. Los esperamos dentro de 2 meses. Publicaremos en estos 2 meses el siguiente tema y la fecha y todos los detalles. Gracias nuevamente a todos por su presencia y pues estamos estudiando medicina de sueño. El artículo, en cuanto logre encontrarlo, voy a tratar de publicarlo directamente aquí también en Sonólogos Latinoamérica para que todos puedan tener acceso a él. Sería genial eso, sí. Trataré de que hoy mismo quede el artículo listo para su descarga aquí mismo en la página. Perfecto. Pues gracias a todos y nos vemos en 2 meses. Chao. Ya estamos. Lili, no te vayas. ¿Qué onda ya?